Bueno, vamos a tratar de que alguien que sabe de todas estas cuestiones, de todos estos números, nos explique cuál es la mirada que tiene sobre esto que les decía recién, si todo aumenta y los sueldos no, y corre por detrás, si hay menos empleo, ¿por qué hay menos pobres, según lo que dice el gobierno? ¿Y qué pasa en la provincia de Chubut? César Herrera es del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia. César, buen día, ¿cómo te va? Dante te saluda. Muy buenos días, Dante. Gracias a vos y a todo el equipo. Y bueno, siempre hay explicaciones en ese sentido, de que lo que podemos definir es que el IPC, que es una de las bases del índice de precios al consumidor, no está midiendo todos estos rubros de servicios tal cual como vos lo decías. O sea que quedamos con una canasta desactualizada. Sí, Como para que las personas comprendan, hay dos métodos para medir. Uno es de las FEIRES, que se hace un índice de precios. Y sí, ahí tengo la canasta en el momento cero y esa misma canasta en el momento uno. O sea, la canasta en el momento cero se mantiene, los mismos bienes. Y yo mido los precios en el momento uno y miro los precios en el momento cero. O sea que es una canasta antigua con los precios actualizados, que es el sí, trabajo que nosotros hacemos en el observatorio. Otra medida sería la canasta actual y los sí, precios actuales de esa canasta y los precios anteriores. Esta es muy difícil porque habría que estar midiendo la canasta permanentemente. claro. Pero hay un detalle, nosotros lo hemos trabajado, en el sentido que energía eléctrica y gas natural representan en el rubro de vivienda, equipamiento y servicios un 3% aproximadamente, 1,5 cada uno, para Sí. hacer las cuentas rápidas y no tirar demasiado número. 1,5 cada uno. Y resulta que cuando nosotros vemos qué ha pasado con este cambio de régimen, con el tema de los subsidios y todo lo que ha sucedido desde la función de Milei hasta el presente, ese rubro importa mucho más. Y lo que tenemos para medir es Latinoamérica. Ujú. ¿Cuánto es gas y electricidad en LATAM, en Latinoamérica? Cerca del 9%. Entonces, Sí. ahí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en líneas generales el indicador estaría como no reflejando la realidad tal cual como vos lo decís. Bueno, pero pará, te pregunto esto, César, porque una cuestión es señalar esto, ¿no? Que podemos hablar de una cuestión metodológica, que puede ser que esto no esté correctamente medido, digo, en cuanto a lo que sucede después en la realidad, que quizás la pobreza sea más que 38,1, lo que sea. Ahora, yo lo que quiero preguntarte es esto, porque de todos modos, la medición anterior, que al gobierno le había dado por arriba de los 52 puntos, eh, también se hizo probablemente con una metodología que no sea la actual o actualizada o correcta. Pero bueno, pero comparemos esos dos números. Supongamos que están medidos incorrectamente o insuficientemente. Eh, Verdaderamente, más allá como te digo, de los números, más allá de eso, la pobreza es real que haya bajado en la Argentina y que haya bajado 14 puntos, sea de 52 a 38, o sea de un poco más a un poco. Pero ¿es real eso? Ese es el concepto. ¿El concepto es real? Y ahí vienen dudas. Nosotros que somos trabajadores con las bases usuarias del INDEC, vemos que las mediciones que se hacen son mucho más potentes que cualquiera de nosotros puede hacer. Por Sí, ejemplo, en Comodoro Rivadavia, 850 hogares. Creo que en Trelew son 650 hogares. Una encuesta de 850 hogares no la he hecho nunca en Comodoro. Lo máximo que he llegado es a 600 encuestas. Entonces, técnicamente está muy bien realizada. Políticamente, ahí viene una sospecha. Es decir, bueno, ¿te están informando lo que los técnicos dicen o estaríamos ante otro INDEC parecido al 2007, donde sí, empieza a falsear los números del IPC? Y bueno, queda una duda ahí que claro. hay que profundizar en cuanto a la mirada. Pero lo Ahora, concreto que sí, tenemos es que bajó. Y la otra cosa concreta es que esto se compara con el segundo semestre del año anterior. O sea, no se claro. compara. El gobierno lo compara con el 51%, pero eso metodológicamente está mal. Habría que
habría que compararlo con el segundo semestre del 2023, en realidad. Porque 2023, claro, que bueno, le da bien la comparación, pero no tan bien. O sea, bueno, estaría con una hay, baja en la pobreza y la indigencia de un par de puntos sí. con respecto a la comparativa que tiene que ver con ese semestre del año A esto anterior. quería ir, César, porque tenemos en pantalla un gráfico que lo citamos de chequeado.com, en donde marca la evolución de la pobreza y la indigencia desde el año 2003 hasta 2024, que fue esta última lectura que se publicó. Y entonces, la última lectura, o el último número, fue este 38,1, y es lo que el gobierno compara con su índice propio, digo, de su propia gestión, primer semestre del 2024, que le había dado 52,9. Entonces, ahí es donde dice, miren, bajamos 14 puntos. Pero lo cierto es que, como decís vos, hay que compararlo con el 41,7 que fue el último semestre de Alberto Fernández. O sea que ahí el gobierno, lo que en todo caso, discusión sobre la metodología o no, bajó 3 puntos, más, menos, ahí sacando una cuenta en la cabeza, ¿no? Lo concreto es que según el gobierno la cuenta bajó. Y esta tiene otra, que la semana pasada estuve también charlando con unos medios de Esquel, Trelew, que es cómo se calcula el poder adquisitivo del salario, o sea, las variaciones del salario. Y en Sí. las últimas variaciones del salario nos da que el salario privado había ido 2,1, el salario público por debajo, en este último mes, pero había un casi 9% del salario no registrado. Y ahí también empieza a generar dudas de cómo se mide el salario no registrado y demás. Ahí sí tengo una duda técnica. Pero concretamente, digamos, 41,7 el segundo semestre del año pasado y 38,1. Hay una baja de 3 puntos, hay un poquito más de 3 puntos en la pobreza y la indigencia en nuestro país. Esto se da por un recupero de la AUH, o sea, la AUH en términos reales, asignación universal por hijo, Sí. recuperó un 16% en términos reales. También se da por otros rubros que han recuperado en la base de la pirámide, que eso es así, lo miden los distintos organismos, y a partir de ahí uno puede decir la pobreza ha bajado con respecto al segundo semestre del año anterior. Las dudas siempre quedan cuánto incide esa metodología, esa subvaluación de los servicios, y esto hace, como vos muy bien lo transmitís, que las personas digan en su casa, no puede ser, si la luz a mí, yo antes pagaba, no sé, 40, 50 mil pesos y ahora pago 150, no Claro. puede ser que no haya personas como yo en la misma calidad de consumidor y que eso que la pobreza haya disminuido. Claro, bueno, a ver, te pregunto, este número que volvemos a decir, ¿lo tendrá o no que ajustar el gobierno? Pero ¿qué entendés vos que está marcando? Primero que es una foto del año pasado, o sea que ya estamos a varios meses de esa foto, de ese semestre 2024 medido y publicado ayer por el INDEC. Pero esto es una tendencia y que va a continuar, o qué ves en el panorama vos también de lo que ha sucedido en estos primeros meses del 2025, o si en próximas mediciones, cuando se dé a conocer la del primer semestre de este año, va a dar por encima de los 38,1 que dio ahora. ¿Es una tendencia o, bueno, es algo que se va a caer, digamos, y que en realidad va a subir la pobreza? Bueno, en mi caso siempre explicamos nosotros como una casa, ¿no? Y la pobreza y la indigencia son la base de la casa. Pero ¿eso qué implica? Que tenemos dos columnas, el sector externo y el sector público. Tenemos el nivel de actividad económica, tenemos el desempleo y tenemos el nivel de precios. Y después también está el sistema financiero con la tasa de interés y la deuda. ¿Qué quiere decir? Que en economía todo tiene que ver con todo. Y Sí, entonces esta tasa se logra mediante el anclaje de uno de los aspectos. Una macroeconomía sana tendría que tener 4 aspectos. El aspecto fiscal, que el gobierno, con el ajuste que está haciendo, lo tiene con superávit. El aspecto monetario, que la base monetaria sigue subiendo a una manera muy potente. El aspecto financiero,
que en estos días tiene que salir a pedir que le renueven la deuda de una manera intempestiva, y el aspecto cambiario, que es el tema que con el Fondo Monetario Internacional. Sí. El aspecto cambiario es el ancla que he usado para los precios. Entonces, hacia el futuro, ya podríamos decir que este semestre la pobreza va a aumentar. Va a estar más cerca del 40 que del 35, por ponerle un número. Y que también depende mucho del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, de una potencial devaluación y el traslado a precios de esa devaluación, lo que haría que supere largamente el 40. A mi juicio, siempre con los datos actuales, va a haber mayor pobreza en este semestre. Y si sucede que haya una devaluación intempestiva con traslado a precio, la pobreza va a aumentar aún mucho más. ¿Entendés vos que va en ese camino el gobierno, que no va a poder frenar la devaluación, que lo dice, lo repite Caputo, de que no va a haber un salto, no va a haber un cimbronazo, dijo? ¿O entendés que sí, que eso hay más probabilidades de que ocurra? Están las probabilidades... un 50% de que eso ocurra. Lo consultaba con una economista de Capital Federal, de Wise Capital, y ella me ponía las probabilidades en una nota que salió de ella misma en ámbito financiero, que no tenía esos valores, y el 50% es que vayamos a un régimen de flotación, y eso va a implicar una devaluación. El otro es que se reparten, que sigamos igual, en que salgamos del cepo o tengamos una devaluación, una flotación más comprimida. Sí. Entonces, a mí me parece que Caputo no logra transmitir confianza a los mercados, por más que salga y por más que diga lo que diga, que este programa del gobierno es como que está terminado. Entonces, y esa terminación de este programa va a implicar, a mi juicio, probablemente un cambio de programa y un cambio de ministro. Ajá. Y eso va a impactar en los precios, y espero, en el caso como consumidor y demás, que no impacte tanto esa devaluación potencial que le asigno esa probabilidad de ocurrencia. Bueno, lo último que te pregunto, César, con respecto al tema del dólar, porque bueno, nosotros viste que los argentinos, sobre todo los que no entendemos nada de toda esta cuestión de economía, a veces miramos hace algunos años el riesgo país, después miramos la inflación, permanentemente miramos el dólar, si sube, si baja, para tratar de entender por dónde va la cosa o qué es lo que rige nuestra vida. Pero te tiro esto que vi por ahí, no recuerdo dónde lo encontré, en alguna red social, para hablar un poquito un toquecito del dólar y qué es en realidad lo que conviene, si tener un dólar barato o un dólar más alto. Porque lo que yo leí por ahí y decía esto, que lo que produce a Argentina el dólar barato es, y te voy a citar algunos puntos, mata la industria nacional, mata el turismo local, encarece los costos locales en dólares, pérdida de competitividad externa, pérdida de reservas, más pobreza, decía quien publicó esto. Pero también en la Argentina, vuelvo a decirte, los que no entendemos nada, le tenemos miedo a un dólar más alto, a un salto del dólar. ¿Qué nos conviene? ¿Un dólar barato, un dólar más alto? Y nos conviene tratar de tener un equilibrio entre eso, porque eso se ve en las decisiones que uno toma para vacacionar, se ve en la entrada de turismo extranjero que bajó creo que un 70% y aumentó un 37% la salida de turismo emisor. Sí. Eso se ve en que en su caso ahí puede ser Palena, en nuestro caso acá Coyhaique, cuando uno va y qué sé yo, con un día de hotel en Argentina paga 2 días en Chile. Sí. Entonces esto indica, digamos, que el dólar está apreciado y que esa apreciación, digamos, nos favorece como consumidores, pero nos complica como país en función de la industria que deja de ser competitiva, en función del turismo que deja de ser competitivo, en función de otro conjunto de actividades económicas que no son el agro y el petróleo y el gas, que son las dos actividades que están sosteniendo un nivel de actividad económica
creciente en Argentina. Por eso decís vos buscar un equilibrio, porque tampoco nos conviene esto que mencionabas, un dólar muy alto, eso después dispara precios. De hecho, bueno, hoy el gobierno tiene atado o pretende siempre hacer un equilibrio entre el precio del combustible y el dólar, entonces si sigue subiendo el dólar, seguirá subiendo el combustible. Hoy sabemos que la economía es bastante liberalizada, hasta los alquileres están puestos en dólares y está permitido eso, entonces esto que vos mencionás, buscar un equilibrio. Así es, un equilibrio siempre es difícil de conseguir y además depende de... Esta semana publicábamos para los alumnos y para los medios algo que tiene que ver con la dictadura militar, el 24 de marzo y el 2 de abril. Pero en lugar de referirme al artículo me voy a referir a la evolución de la pobreza. La pobreza estaba en el 4,5% en marzo del 76 y terminó en 25,3 en diciembre del año 1983. Sí. Entonces, ese 25,3 desde el 83 hasta el presente no ha podido ser perforado hacia abajo. O sea, es decir, 1 de cada 4 argentinos están fuera del sistema, son pobres y no los hemos podido recuperar, que se llama pobreza estructural. Después empezó a crecer, 1 de cada 3. En el primer semestre de Milei, 1 de cada 2. Y ahora casi 4 de cada 10. No sé cómo sería la cuenta, pero casi 4 de cada 10 o 38 de cada 100. Y entonces lo que a mi juicio está haciendo es buscar un nuevo piso estructural. Entonces, de pobreza estructural. Y ese piso de pobreza estructural es lacerante para una gran cantidad de argentinos. Sí. O sea que podemos decir, somos unos capos porque bajamos del 51 al 38, hay cierta razón en ello, pero también decir 38 de cada 100 son pobres y buscar un nuevo piso de pobreza estructural con estos modelos económicos hace que la rémora, el efecto de la dictadura se sienta aún en nuestros días. Así que en este caso en pobreza e indigencia. Qué fuerte eso, qué fuerte que lo que decís, ¿no? Porque tal cual, o sea, cuando alguno piensa que lo de la dictadura quedó primero en el pasado, está en los libros de historias, se verifica en la actualidad en esto y en muchas otras cuestiones, hasta desde lo legislativo, hay leyes de la época de la dictadura que están totalmente vigentes en la actualidad, es tremendo eso, tremendo. César... Sí. Dos temas, la ley de entidades financieras y la deuda externa. Ahí está, claro. Endeudamiento de las empresas públicas con YPF, 6.000 millones de dólares al final de 1983, que serían casi 20.000 actuales, y la nacionalización de las deudas de empresas privadas, que alcanzó en ese momento 23.000 millones de dólares y que ahora serían cerca de 80.000 millones de dólares, que eran deudas de las empresas que pagamos todos nosotros. O sea que muchas veces lo que defino es que ese proceso de reorganización nacional o dictadura militar, como le decimos nosotros, generó las bases de una nueva Argentina, una Argentina que no logra perforar los pisos de pobreza y que esos van cada vez siendo la pobreza estructural mayor en nuestro país.